Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a una nueva entrevista acá en Soy TV. Yo soy Josefina Pido y hoy nos acompaña Valeria Rojas, quien es neuropediatra y vicepresidenta de la Fundación FUAN. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, muchas gracias, Josefina, por la invitación. Valeria, cuéntame primero que todo, ¿qué es la Fundación FUAN y cómo trabaja? Bueno, FUAN es la sigla de Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad y somos un grupo de Ujú. 8 mujeres que nos unimos en torno al autismo desde distintas miradas. Desde la mirada profesional, como en el caso mío y de mi otra colega neuropediatra, la doctora Paula Arriagada, desde la mirada de la fonoaudióloga Vanessa Kreisel, de la educadora diferencial Viviana González, y la otra mitad, el otro grupo, son 3 madres eh, de niños autistas, niños jóvenes, eh, Pamela, Jacqueline y nuestra presidenta Gabriela Verdugo, y Aileen, que es una persona, una mujer autista, como a ella le gusta definirse, de tal manera que somos una mezcla del mundo de la vivencia personal del autismo y de los profesionales que trabajamos con personas autistas y que queremos que tengan una mejor calidad de vida. Y por eso nosotros fundamentalmente trabajamos haciendo capacitaciones, haciendo material que ponemos a libre disposición en nuestra página web www.fuan.cl. Ok, y dentro de esto, de esta visión profesional, ¿cuáles crees tú que son las mayores dificultades más que todo las mayores necesidades que presentan los niños dentro del espectro autista ahora con el tema de las cuarentenas y de la pandemia? Exacto. Los niños, las personas en general autistas, tienen más altos índices de ansiedad que la población general porque las mismas dificultades en la comunicación, en la expresión de los sentimientos, em, lleva entonces a que si ya estamos todos un poco ansiosos, la población de personas autistas tenga mucho más altos índices de ansiedad. Por otro lado, existían hasta antes de la pandemia ciertas rutinas que tenían en forma diaria y que de la noche a la mañana se han tenido que cambiar. Eso entonces ha generado más altos índices de estrés y también el mayor riesgo de que haya desregulaciones emocionales. Y por eso entonces quisimos nosotros como fundación apoyar a través de este curso que iniciamos el día de ayer. Además, yo trabajo en el Hospital Gustavo Fricke, que también en los pacientes que vemos, algunos de ellos presencialmente u otros a través del teléfono, podemos escuchar las necesidades que hay de apoyo en este encierro obligado. Y todas las cosas que son obligadas cuestan, son difíciles de hacer, pero tenemos que hacerlas. Pero entonces en el niños, especialmente más en niños, en que a veces les cuesta un poco el entender el por qué hay que hacer ciertas cosas que puede que no le encuentren la lógica, pueden generar entonces más dificultades esta situación de cuarentena. Y por eso tenemos que ser muy claros, explicar muy gráficamente para disminuir los niveles de ansiedad y de estrés, especialmente en los niños. Mm. Ahora quería llevarte un poco acerca de los distintos permisos que el Estado está otorgando para aquellas personas que presenten esta condición. Personalmente, ¿tú crees que es suficiente o debería aumentarse el tiempo? Ahora mismo, ¿cómo están funcionando los distintos tiempos que se están otorgando para aquellas personas dentro del espectro del autismo? La experiencia, por lo menos los padres y la madre, las familias que hemos tenido contacto o que hemos hecho certificados, en primer lugar, decir que es muy fácil sacar el permiso, solamente basta con un certificado hecho a mano por un profesional que certifique la condición del espectro del autismo. Los correos están en nuestra fundación de los distintos hospitales que trabajamos con los niños para que nos puedan pedir ese certificado. Los padres nos Ujú. cuentan que las 2 horas que da el permiso para un paseo diario les ha resultado útil y suficiente.
Por supuesto que la Ujú, idea es tratar de evitar salir lo máximo posible. Tenemos que ser, digamos, solidarios con la medida, pero sí que tampoco someter a los niños a un estrés innecesario y no sacarlos por el miedo en el fondo. mm, El paseo terapéutico en un grupo importante de niños y personas en general autistas es muy necesario y tenemos que usarlo para evitar desregulaciones y aumentar los niveles de ansiedad. Si lo hacemos con cuidado, con precaución, no acercándonos a otras personas, es muy, muy útil y creo que el permiso que nosotros como FUAN iniciamos cuando partió esto, un movimiento para lograr este permiso que eh, fue aceptado por suerte, ha sido de mucha utilidad y las 2 horas lo que los padres reportan les es suficiente para lograr el liberar esta energía que tienen los niños, liberar esta ansiedad que da el encierro. mm. Y además de este permiso, ¿qué otras estrategias como profesionales plantean ustedes em, para tratar con los distintos niveles de estrés y de ansiedad que pueden presentar distintos niños dentro del espectro, dentro de las Ex- casas? exacto. Las personas autistas son muy visuales y entienden mucho mejor las Ujú. indicaciones y lo que queramos decirle a través de la visualidad. Tienen un pensamiento visual más que a través de la oralidad. De tal manera que necesitamos nosotros para pasar esta cuarentena y este confinamiento de la mejor forma posible, tener ayudas visuales en las casas, mantener ciertas rutinas, lo que vamos a hacer al levantarnos. Por ejemplo, no es adecuado dormirnos a las 12 o a la 1 de la mañana. Tenemos que tratar de mantener un horario tal como que si estuviéramos yendo a clase, quizá un poquito más tarde, no tan temprano, pero no extremadamente tarde. Tener un horario el horario de levantarse es fundamental, porque el horario en que me levanto determina el horario del sueño y tener rutinas estructuradas de lo que tengo que hacer como actividad online de colegio, una rutina de ocio, una rutina de actividad física que puedo hacer dentro de casa. eh, y a los niños, personas en general, autistas, el cambio de una actividad a otra a veces les cuesta. Y esos cambios y ese horario lo tengo que hacer con ayudas visuales, que va a ser uno de los temas que vamos a tocar. Y esas ayudas visuales nos pueden aliviar mucho, mucho las dificultades que podríamos tener dentro de esta cuarentena. Hay un tema importante también de que tenemos, como estamos en cuarentena, eh, la tendencia a usar las pantallas, los videojuegos en forma excesiva, lo hemos visto. Y el cortar ese Ujú. videojuego genera gran desregulación. Pero si nosotros usamos esta, que también subimos a nuestra página web, ayuda de apps para, por ejemplo, de regular los tiempos. Hay apps que son muy útiles y que son de distribución gratuita. Acabamos de subir hace pocos días varias de ellas, que nos permiten regular los tiempos. Y por lo tanto, si yo regulo los tiempos visualmente a través de estas apps y aviso anteriormente de que va a terminar esa actividad tan placentera como es el videojuego, voy a poder entonces controlar la cantidad de tiempo que pasa el niño frente a la pantalla y que el cambio de dejar la pantalla a hacer otra actividad sea sin drama, sin llanto, sin Claro. crisis. ¿Ok? Entonces, tenemos ayudas que podemos usar en estos tiempos de pandemia para que no se nos haga la vida tan complicada. Claro. Y con respecto a eso mismo, ¿ustedes se encuentran realizando ahora cursos y capacitaciones para trabajar en torno a personas autistas, personas que se encuentran dentro del espectro? No sé si nos puedes contar un poco más acerca de cuál es el funcionamiento y en base a qué responde este nuevo ciclo de... Exacto. Nosotros justamente nos reunimos todas las semanas como cofundadoras, las 8 mujeres cofundadoras, y recibimos digamos, el reporte de que nos dan las familias también a través de ellas. Por ejemplo, Pamela Gallardo, que participa en una agrupación de padres de
Concón, Jacqueline Améstica, que es la vocera de todas las agrupaciones de la quinta región, y nos dan la retroalimentación de lo que está pasando. Y, y además de nuestra práctica profesional también, que tenemos contacto con la familia. Y eso nos llevó a ver que existían dificultades dentro del hogar, y muchas veces porque los papás no tenían ciertas estrategias que son muy útiles para llevar de mejor manera esta pandemia, y por eso decidimos iniciar este curso que partió ayer, que va a ser durante 3 semanas, que lo vamos a certificar. Es un curso gratuito que es a las 21 horas, lunes, martes y miércoles de esta semana y las dos siguientes, y que quienes no tengan Facebook, porque no todo el mundo tiene Facebook, lo pueden ver al día siguiente. Ya está, por ejemplo, el de ayer disponible en nuestro canal de YouTube. En YouTube ponen FUAN y les va a salir nuestro canal. Em, y quisimos hacer este curso por la pandemia, porque pensamos que faltaba a los padres empoderarlos y transformarse en coterapeutas. No puede ser un papá de la noche a la mañana terapeuta ocupacional o fonoaudiólogo, pero sí podemos enseñarles ciertas estrategias que a través del apoyo de los especialistas puedan funcionar mucho mejor en las casas. Y por eso las llamamos las primeras jornadas de autismo, de la teoría a la práctica, porque muchas veces hay muchas capacitaciones que uno va que son muy teóricas, pero que no nos enseñan la práctica. Y lo que necesitamos para los papás es la práctica. Y eso se trata este curso. Claro, y este curso y el ejemplo es un ejemplo para empoderar a distintos padres cuyos hijos se encuentran dentro del espectro. Entonces también quería que nos hablaras acerca de cuánta es la información y la desinformación que se encuentra en torno a este tema. O sea, dentro de las distintos grupos que vemos ahora, eh, ¿qué tanto es que se sabe y a partir de eso, qué es lo que las capacitaciones que ustedes están haciendo tratan de solventar en torno al autismo? Exacto, gracias por la pregunta, porque justamente lo que nos mueve a nosotros es hacer estas capacitaciones en forma gratuita porque además estamos viviendo una crisis económica, ¿ya? Pero además, porque las capacitaciones en general de autismo son capacitaciones muy, muy caras, pero de altísimo costo. Y eso entonces deja al conocimiento para unos pocos nomás. Y no vamos a poder avanzar como sociedad si el conocimiento está restringido. Y por otro lado, muchos padres y familias acuden a Google, a Internet, como la fuente de sus conocimientos. Y hay cosas que son terribles. En Internet, por ejemplo, curas que aparecen milagrosas y que son de alto riesgo, por ejemplo, el hipoclorito de sodio. Iban a venir acá a hacer unas charlas ciertos gurúes, falsos profetas, que prometen, en primer lugar, curas para una condición que no es una enfermedad que tiene que curarse, es una condición que uno nace y uno muere neurodiversa nomás, una forma distinta de percibir y de sentir el mundo. Pero existen aprovechamientos entonces, especialmente cuando los padres están partiendo en el mundo del autismo, con mucha patologización del tema, y aparecen estas pseudo tratamientos que son de gran peligro, y hay mucha gente que se enriquece a través de estas falsas terapias, o datos que se pasan los papás unos a otros. A mí me fue bien con esto, hazlo tú también. Pero la medicina basada en la evidencia nos dicen que tiene que haber grandes estudios, por eso no tenemos una vacuna todavía, porque ese proceso para llegar a decir esta vacuna sirve, tiene que pasar pruebas de 1000 personas, primero en animales, después en humanos, después en niños, etcétera. Em, Hago también un paréntesis que me acabo de acordar que es muy importante. También tenemos eh, el mito de que las vacunas provocan autismo. Y eso nos ha llevado también, porque hay también en las redes sociales esto, hay habido inclusive políticos que han apoyado esto, que realmente da una pena que haya políticos lo hemos elegido nosotros y que están con el sueldo de todos los chilenos, que digan este tipo de barbaridades. Eh, Ujú. la disminución ha disminuido el porcentaje de niños que se vacunan por este tipo de mitos. Y estamos todos expuestos a morir de sarampión, expuestos a morir de los convulsivas por la menor vacunación. Ahora da una teoría conspirativa de que van a meter un microchip en la vacuna que va a venir para el coronavirus. Es decir, realmente basémonos en la ciencia para tomar decisiones
médicas. Entonces es muy riesgoso y por eso queremos dar nosotros estos cursos con profesionales que, no, que estudiamos, en el fondo que nos basamos en en la medicina científica para dar ¿no es cierto?, nuestras sugerencias respecto a ciertos tipos de terapia. Claro. Ahora, en el mismo tema de la información que existe y la desinformación también, si es que hay una pareja, unos padres que recién se enteran que su hijo padece esa condición, ¿cuál sería el canal que ustedes recomiendan más para encontrar información que pueda ayudar o que sea beneficiosa para su hijo? O en el caso de que ellos se enteren, sean ellos mismos quienes tengan la condición, ¿cuál sería el canal que ustedes recomendarían contactar o conversar? Yo diría que el canal, primero es acercarse a los dispositivos de salud, en el fondo decir, y ahí partimos con la atención primaria, decir, ¿sabe qué? Tengo sospecha de que mi hijo tiene la condición del autismo y nosotros hemos capacitado también a la atención primaria desde los dispositivos de salud para, por ejemplo, al año y medio aplicar un test, que es un test que se llama el MChat, para poder pesquisar entonces la condición del autismo a esa edad. Por lo tanto, lo primero es acercarse a la atención primaria de salud para poder chequear o no. Y es muy importante acercarse también porque no es tan... Quizás no poner el diagnóstico de autismo es lo más relevante, sino que empezar la estimulación a temprana edad es lo fundamental. Y si yo tengo un niño de año y medio con dificultades de la comunicación, por ejemplo, voy a poder iniciar la estimulación y entregarle a los papás herramientas para iniciar esta estimulación de la comunicación, del juego, etcétera. Mm, Eh, lo que no recomendamos es buscar en Google, porque Google da para mucho. Y sí acercarse quizás a las agrupaciones de padres que existen en la gran mayoría de nuestras comunas, visitar nuestra fundación. Tenemos mucha, en nuestro canal de YouTube información. Tenemos unos tutoriales de estimulación temprana para la condición del autismo que los papás pudieran ver o escribirnos a nuestro mail si tienen alguna duda, fuanfundacion@gmail.com para mm, poder entonces aclarar sus dudas. claro. Y ahora, en el caso de que hayan personas que quizás se estén dando cuenta que sus hijos padezcan esta condición, que sus hijos tengan esta condición, ¿cuáles son las principales factores que podrían indicar que debería acercarse a un grupo, algún primer paso como tú indicas? O sea, ¿a qué Exacto. deberíamos estar atentos? Claro, lo primero que tenemos que, digamos, las señales que nos tenemos que dar cuenta es que, por ejemplo, es el contacto visual. Ujú, Muchos papás nos cuentan que ellos se dieron cuenta, valga la redundancia, de que su hijo era distinto a sus otros hijos o a los hijos de los amigos, eh, como a los 8 meses, ¿ya? A los 8 meses se dieron cuenta así de temprano, porque quizá no era tan risueño como otros niños. Si yo tenía un objeto y un rostro humano, se iba más hacia el objeto, hacia la pelota, que hacia el rostro humano. La preferencia más hacia los objetos que hacia el rostro humano, hacia los ojos fundamentalmente. El mirar juntos algo que se llama la atención conjunta tampoco la tenían. Tendían más bien al orden de los juguetes que a jugar. eh, por ejemplo, que yo tengo una muñeca, la hago dormir, le doy de comidita, juego a las tacitas, al tomar té, y más que eso es a ordenar las tazas, a ordenar los autos, a clasificarlos por color, por tamaño, por ejemplo. Eh, y, y también a no tener un lenguaje eh, que yo espero, por ejemplo, al año que los niños tengan que decir 2 palabras con sentido, también que puedan presentar retraso en lenguaje. De tal manera que esas son las primeras señales que los papás notan o que nosotros ahora en esto, que nos sirve también como un espacio de capacitación, que los padres pudieran notar y llevar a su hijo al consultorio, porque como digo, estamos entrenando a las enfermeras para que puedan al año y medio, todas estas son señales muy tempranas, puedan pesquisarse este retraso en el desarrollo de la comunicación y sociabilización e iniciar una estimulación temprana mientras nos llega la hora del neurólogo. Lo mm. importante, más que hacer el diagnóstico, es iniciar la estimulación temprana.
Claro. Ahora tengo una pregunta con respecto al diagnóstico. En general, si es que no es temprano, ¿cuáles son las edades en las que normalmente se diferencian, por ejemplo, la detección ¿existe una diferencia entre detección entre niños y niñas? ¿Es igual? ¿O hay algunos elementos que difieran entre los distintos sexos? Exacto, la prevalencia actual de condición del espectro del autismo es de 4 hombres por una mujer, pero se piensa que las mujeres no es que tengan menos condición del autismo, sino que están subdiagnosticadas. Mm, Y las mujeres autistas, ahora se ha creado todo un movimiento de mujeres autistas que están empoderándose y dando luces a la ciencia en el fondo, a nosotros, a quienes trabajamos en el área de salud, nos están dando y diciendo ellas cómo ellas vivieron su infancia no habiendo sido diagnosticadas, porque las mujeres tienen más habilidades como de, entre comillas, camuflarse y aprender las señales sociales y empezar por imitación a, a encajar en este desafíos sociales. mm, Y porque además los test estandarizados que están hechos con una mentalidad masculina y nos sirven mucho para diagnosticar varones, pero los test actuales no nos sirven mucho para diagnosticar a mujeres y eso está en este momento desarrollándose test para mujeres para hacer un diagnóstico. ¿Por qué? ¿Por qué es importante diagnosticar? Porque muchas mujeres pueden recibir diagnósticos erróneos como trastornos de personalidad, por ejemplo, mm, eh, porque como llegan tardíamente al diagnóstico, después de los 18 o 20 años, el mundo de los adultos, de los neurólogos, psiquiatras adultos, no está muy familiarizados con el mundo del autismo y pueden entonces confundir el diagnóstico con otra condición y eso nos lleva entonces a un manejo que no es adecuado para la condición del autismo en mujeres. Y por eso tenemos que tratar de hacer el diagnóstico lo más temprano posible, porque también nos pasa y nos cuentan los adultos que ellos sentían que tenían algo malo, que tenían un problema, ¿por qué tenían que ir a uno o al otro? Pero cuando se le dijo que su condición era el autismo, resignificaron su, digamos, su identidad a través del autismo y se dieron cuenta que no era un trastorno el que tenían, no era una enfermedad la que tenían, era esta condición neurodiversa, una forma distinta de ser y de sentir el mundo, nada más. Por eso es claro. importante entonces eh, concientizar sobre esta condición y tratar de hacer el diagnóstico para evitar años entonces de faltas de apoyos adecuados, años en que la profesora, porque no se sacaba el gorro, lo anotaba una y otra vez, años de bullying de las personas, de los niños autistas, porque los niños autistas, si la profesora, la mamá le dice, hace frío, tienes que ir con gorro, va a llegar a la sala de clase y se va a quedar con el gorro y la profesora le va a decir, sácate el gorro y decir, no, y se va a quedar con que no, entonces un niño es obediente y lo anota. Y no sabe que ese niño, ¿no es cierto?, con condición de autismo, si la mamá le dijo la literalidad, que es una característica, tienes que estar con gorro toda la mañana, no sabe que es el gorro para estar en los recreos, para el camino de ida y de vuelta. Entonces esa literalidad lleva muchas veces a que los niños sean anotados, sean acusados de que son engreídos, etcétera. Por eso tenemos que hacer el diagnóstico, para evitar tanto sufrimiento Claro. por una sociedad no inclusiva. Es sumamente importante. Finalmente, un poco para cerrar la entrevista, ¿cuáles son las principales informaciones o principales pilares que te gustaría que nuestra audiencia se quedara una vez escuchado todo lo que hemos conversado finalmente? Sí, en primer lugar, muchas gracias por y poder conversar este tema. Eso es fundamental. El que quede esta información disponible para la gente es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a que no somos todos iguales y que así como existe diversidad étnica, distintas razas, existe diversidad sexual, también existe diversidad neurológica y que esta diversidad neurológica es enriquecedora para la sociedad. Los grandes avances se han hecho por personas neurodiversas, muchas de ellas autistas, de tal manera que aprendamos de la neurodiversidad, aprendamos del autismo, valoremos el que seamos todos distintos. Mm, perfecto, Valeria, con esas palabras mm, espectaculares nos quedamos. Muchas gracias por venir. No, Y gracias a ti.
Y a toda la gente que nos está escuchando también, muchas gracias por escucharnos a nosotras y nos vemos en una próxima edición acá en Soy TV, en una próxima entrevista. Hasta luego, cuídense.